Muy bien, hermanos. Vamos a pensar hoy, comenzamos a meditar en una epístola, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y en ese tiempo de meditar en esa epístola, cuando yo llegaba esta mañana a la iglesia, el grupo de alabanza estaba ensayando "El centro de todo eres tú". Y esta epístola nos va a recordar que el centro de todo sí es nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestra vida, Él es el centro del Evangelio, Él es el centro de la salvación. Y en este estudio que comenzamos hoy simplemente, vamos a estar meditando sobre Jesús como centro de tu vida, como centro de mi vida, como centro de su pueblo y de su iglesia. Y esa es la imagen del lugar donde estuvo la ciudad de Colosenses o Colosas, ¿cierto? Esto fue ahí. Hoy ya no es la ciudad de Colosas, sino que está bajo tierra. Pero es ahí, a la falda de estas montañas. Un lugar muy bonito. Hubo una iglesia. Y una iglesia que el apóstol Pablo le escribe hablando exactamente de que Jesús es el centro. Colosenses es una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió cuando se encontraba en la prisión en Roma. Domingo pasado escuchábamos de una otra epístola, ¿no? Que también el apóstol Pablo había escrito. Así que son 4 epístolas que él escribe cuando está en prisión en Roma. Juntamente con Colosenses está Efesios, la carta a los Filipenses y una pequeñita carta a Filemón. Aparentemente 4 cartas que fueron llevadas de Roma por medio de 4 mensajeros. Eso tuvo lugar alrededor, más o menos, el 62 después de Cristo, cuando 4 hombres dejaron la ciudad de Roma sin ser observados y llevaron consigo estos valiosísimos documentos. Tíquico llevó la epístola a los Efesios a la ciudad de Éfeso, donde aparentemente él era el pastor o líder de la iglesia. Epafrodito llevó consigo la epístola a los Filipenses, ya que él era el pastor de la iglesia de Filipos. Epafras transportó la epístola a los Colosenses, que es la que nos toca mirar, porque aparentemente él era el líder o pastor de la iglesia. Y Onésimo llevó la carta a Filemón, ya que era su dueño. Él era esclavo de Filemón, y él estaba regresando a casa después de haber huido, ahora como hijo de Dios, como siervo del Señor Jesucristo. Así que tenemos estas 4 epístolas y son complementarias entre sí. Todas ellas en conjunto han sido llamadas por los estudiosos la anatomía del cristianismo o la anatomía de la iglesia. Podemos ver que los temas que esas epístolas cubren van a cubrir todos los aspectos de la fe cristiana. Van a hablar de todos los aspectos de nuestra fe en Cristo. La carta a los Colosenses dirige nuestra atención hacia la cabeza del cuerpo, que es Cristo, el centro, que es Cristo. Él es el centro alrededor del cual se lleva a cabo toda vida cristiana. Cristo, él nos va a decir, es la plenitud de Dios. Puse en un mapa así para que pudiéramos ver la iglesia de Colosas que está ahí, muy cerquita de Laodicea e Hierápolis, ¿cierto? Ahí está esta pequeña iglesia en aquel momento. El yacimiento no excavado de Colosas se encuentra cerca de la actual ciudad de Onaz, en la base del monte Cadmo, en la actual Turquía. Colosas, una de las ciudades
que se establecieron a orillas del río Lico se encuentra en la misma zona donde la Odisea, que está a 16 kilómetros, y donde también se puede ver Hierápolis, que estaba más o menos a 20 kilómetros. Las tres forman parte de la provincia de Frigia en el Asia Menor. La iglesia de Colosas se reunía en casa de Filemón. Era una iglesia pequeña y que se reunía como una gran célula en casa de Filemón. En los días del apóstol Pablo, esta ciudad, como muchas de las ciudades circunvecinas ahí, las personas se habían entregado al paganismo y a una gran inmoralidad. No solamente eran idólatras, pero su moral había realmente rebajado al máximo y estaba suelto los deseos de la carne. Aunque al parecer el apóstol Pablo nunca estuvo en la ciudad de Colosas, él fue considerado indirectamente el fundador de la iglesia. No tenemos prueba de que él estuvo ahí. Epafras, discípulo de Pablo, aparentemente era el líder de esta iglesia y bien puede haber sido el fundador directo de la misma. Ahora, cuando pensamos en la iglesia de Colosas y Pablo le va a escribir, ¿qué problema había? ¿Por qué Pablo siente en prisión la necesidad de escribir a esta iglesia y de enseñarle algunos fundamentos tan importantes de la palabra de nuestro Dios? Asia Menor era la región donde estaba ahí, la Turquía moderna, ¿no? Esto era un gran centro cultural, pero también era un centro del paganismo y las religiones de misterio. Así que un pensamiento y una corriente filosófica llamada gnosticismo fue la primera herejía que se levantó contra la iglesia y que reinaba en esta región. En la iglesia de Colosas, por entonces, se estaba introduciendo un pensamiento y una ideología basada en argumentaciones filosóficas, pues presuponía explicar la persona divina y humana de Jesús con razonamientos basados en nuestra sabiduría humana. Y por medio de sutiles engaños propios del movimiento gnóstico, que incluía gradaciones en el conocimiento, emanaciones desde la deidad de ciertos seres angelicales clasificados en castas. Ellos afirmaban entonces, primero, tenían un espíritu exclusivo, creían que tenían todo el monopolio de la verdad. Segundo, enseñaba que Dios no había creado el universo directamente, sino que creó una criatura y a su vez creó a otra criatura hasta que una finalmente creó el universo físico. Esta era lo que ellos creían, que es una gran falsedad. Este grupo practicaba tanto el ascetismo, el cuidarse y privarse de las cosas materiales, como por otro lado, el otro extremo del grupo, pues vivía la gran vida material y física, tratando de gastar todos sus esfuerzos en aprovechar de esta vida porque la materia era despreciable. Así que eso era lo que vivía ahí en esta región y estaba influenciando a la iglesia. Ahora, hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero hoy esta misma teoría sigue vigente en muchos grupos. Y uno de los grandes grupos que fomentan estas mentiras hoy es la nueva era, en sus diversas facetas, entre ellas Reiki, la imposición de manos, la búsqueda de la relajación espiritual y de la paz interior, y muchos otros movimientos que están por todos los lugares, porque no solamente llega a ser religioso, sino que también en las fábricas y en muchos lugares culturales sigue esta corriente mentirosa que lleva a miles de personas al engaño y a creer que el Señor no es
suficiente. El apóstol va a reiterar, ¿no? Reiterar una y otra vez que la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento se encuentra en Cristo. Cristo es suficiente para la salvación, para la vida eterna. Entonces, ¿qué mensaje es el que el apóstol va a dar? Hoy estamos de introducción, ¿vale? Vamos a entenderlo bien para pensar y poder entrar en esta epístola con conocimiento y poder aprender y poner al Señor en el lugar en nuestra vida que Él se merece. Colosenses contiene un trazado y los límites que capacitan al creyente para vivir estas situaciones que siempre están presentes en la experiencia cristiana. No podemos caer en extremos. Tampoco podemos evitar un peligro sin caer en otro. Y necesitamos buscar y conocer a Dios para no afirmar cosas que no tienen nada que ver con Dios y que esta sociedad a veces cree y defiende con uñas y dientes. Por una parte, siempre existe el peligro de un cristianismo que se congele. ¿Qué quiero decir? En una forma, el cristianismo no es religión, no es un ritual, no es salir en procesión, ¿verdad? Llevando al Cristo crucificado en medio de las calles. Eso nada tiene que ver con el cristianismo. No es una tradición religiosa. Por otra parte, existe el peligro de que para muchos el cristianismo se evapore transformándose en una filosofía. No es simplemente una filosofía o una mera fórmula teórica. El cristianismo es mucho más que religión y mucho más que filosofía. Colosenses 1, 26 a 27, el primer texto de Colosenses que vamos a meditar, dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Romanos 3:23. Creo que los jóvenes de la iglesia se acordarán de ese texto. Pero ¿qué nos dice ahí? Por cuanto todos y están destituidos de la gloria de Dios. El estado de la humanidad sin Cristo es que está separado de Dios, de la comunión con Dios, de la gloria divina. No obstante, el apóstol Pablo nos va a afirmar en esta epístola que Cristo en nosotros, cuando Cristo es realmente nuestro Señor y Salvador, Él es nuestra firme esperanza de gloria. Volvemos a la casa de Padre, volvemos a ser hijos de Dios, volvemos a tener comunión íntima con el Señor. Así que Cristo ha de vivir en vosotros. Él ha de caminar por las calles en donde su pueblo vive. Y aquí viene una de las primeras verdades para mí tan importantes. Si tú dices ser un discípulo de Cristo, tienes que reflejar la gloria de Dios porque Cristo está en ti. Tienes que reflejar el poder del Espíritu Santo y la victoria contra el mal porque eres templo del Espíritu Santo. Tienes que reflejar el amor de Dios de manera tan preciosa porque Dios está y eres hecho su hijo. Amén. La iglesia no es una religión y tener a Cristo y decir ser cristiano no es solo un privilegio, que lo es, pero demanda
un compromiso. Si Dios está en nosotros, necesitamos mostrar la acción de Dios en nuestra vida. Y el apóstol Pablo está preocupado por eso. El cristianismo es Cristo allí mismo donde te encuentras, en la esencia misma de las circunstancias y experiencias de la vida. Así que cada uno de nosotros somos como un templo ambulante. Llevamos al Señor en nuestras vidas. Y donde quiera que estemos, si somos del Señor, hay que ver el Señor. Un día yo fui a visitar a un amigo, pariente de mi padre. La verdad que no fui a propósito visitar ahí. Fui a llevar mis hijos para que vieran la tierra donde su abuela había nacido. Pero mi primo dijo, vamos a parar aquí porque hay unos parientes. Y fuimos. Y fue muy bonito el encuentro. Además era un señor así mayor, pelito blanco, que mis hijos decían, vas a ser igual a este señor cuando seas mayor. Pues yo creo que ya estoy más o menos parecido, ¿sí? Pero lo cierto es que me senté con él. Y él me contó. Y es tan bonito escuchar la obra de Dios. Él decía, sabía, yo estaba con tu abuelo en medio de la selva. Estábamos trabajando en el cultivo cuando de repente escuchamos una gente cantando en el medio de la selva. Y eso nos asustó. Y fuimos caminando y buscando y abriendo caminos para llegar donde estaban esos que cantan. A ver si eran gente o ángeles. Y cuando llegaron, no podían creer. Había un grupo de hermanos misioneros, muchos de ellos brasileños, algunos americanos y otros descendientes de letos, porque muchos cristianos de Letonia en la época de la inmigración emigraron hacia Brasil. Es la primera colonia de letos fuera de Letonia. Y eran creyentes y estaban allí para llevar el evangelio a toda aquella gente que vivía dispersa en aquella selva. Y mi abuelo y este señor escucharon el mensaje y se convirtieron en medio de la selva. Porque donde hay un hijo y una hija de Dios, la presencia de Dios debe estar presente. Eso ya nos lleva a pensar, ¿cómo está tu testimonio? ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que tus hijos dicen de ti? ¿Qué es lo que tus padres dicen de ti? ¿Qué es lo que tus primos dicen de ti? ¿Qué es lo que los vecinos dicen de nosotros? Siempre existe el peligro de tratar de agregar algo a Cristo o de quitar algo de Él. No obstante, el mismo cristianismo es Cristo. Y esta realidad es lo que Pablo quiere enseñar en esta carta. Colosenses 2:9, Él nos va a decir, porque en Él habita, hablando de Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. El pensamiento que predomina en esa epístola que estamos solo entrando en ella ahora mismo, es que Cristo es todo. El centro de mi vida eres tú, Cristo. Él es todo lo que necesito. Él es todo. Él es más que suficiente. Así que vamos a encontrar en esa epístola dos partes. Es muy pequeñita. Yo os animo que leáis, que meditáis, que oréis. Si alguna cosa no estéis de acuerdo conmigo, no pasa nada, habla conmigo. Pero que meditemos y que pidamos que Dios nos muestre y nos hable. El primero y el segundo capítulo nos va a dar un aspecto doctrinal. Se expone a Cristo como la plenitud de Dios. En Cristo somos hechos completos. No hay nada más. No hace falta nada más. No hace falta ningún sacrificio. Cristo ya hizo todo por nosotros en la cruz. Amén. Y la segunda parte es una parte práctica y muy importante porque nos va a mostrar que la plenitud de Dios se derrama en la vida de los creyentes, ¿no? En esta tierra. Esta plenitud de Dios se derrama a través de los creyentes. Y es bueno identificar que cuando tú bendices, cuando tú abrazas, cuando tú escuchas,
cuando tú sirves, cuando tú obedeces, cuando tú te sacrificas por el Señor como siervo y sierva de Dios, eres la extensión del brazo, de la mano, del abrazo, del oído de nuestro Dios. Somos verdaderamente, o tenemos ese privilegio, hermanos, si tenemos a Cristo, somos una bendición en esta tierra. Ahora, en un tiempo donde todo se ve de forma relativa, donde la anarquía de sofismos e ideología es lo que prevalece en nuestro mundo, esta epístola se hace muy actual y necesaria en la reflexión de los verdaderos cristianos. Y hoy vamos a pensar solamente en los primeros versículos de salud que el apóstol Pablo nos da o daba a los hermanos de Colosa, y cómo es palabra de Dios también a nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículos 1 a 2, solo aquí podemos aprender cosas tan profundas para nuestra vida. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo escribe no como un hermano de la iglesia. Él está escribiendo como ministro de la iglesia, enviado, apóstol, conocido como tal también por sus colaboradores. Y entre ellos hay uno que es muy cercano a Pablo, Timoteo. ¿Cierto? Pablo aclara y especifica el derecho que tiene para escribir esta carta. Su autoridad radica en que él es apóstol única y exclusivamente por la voluntad de Dios. Y eso es muy interesante, porque Pablo nos está diciendo algo muy importante en nuestra vida, y es que él está diciendo no al profesionalismo espiritual, ¿cierto? Él está diciendo no al nominalismo espiritual, que es una farsa, porque en la presencia de Dios solo entrarán aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del amén. No va a entrar ningún nominal allí, Los creyentes nominal quedarán fuera, porque en el día que Él venga a buscar a su pueblo, vendrán y entrarán todos y únicamente los que han nacido de nuevo. Entonces Pablo comienza ya hablando no al profesionalismo. Hoy hay mucha gente que se cree profesional del evangelio, profesional de la predicación, profesional de no sé cuántas cosas religiosas. Eso para Dios no tiene ningún sentido. Pablo declara no ser un profesional o apenas un cristiano nominal. Nos dice que Él es apóstol, enviado por la voluntad de Dios, dando el verdadero sentido de su vocación y llamado, lo que predominó siempre en sus escritos. Pablo siempre estuvo consciente de su llamamiento y bajo esta convicción realizó todo su ministerio. No era apóstol por capacidad, no era apóstol por conveniencia, no era apóstol por necesidad, esto de empleo o de posición. Él era apóstol por la voluntad de Dios. Y solo aquí podíamos hablar de muchas cosas, pero una de las preguntas que Dios nos pone enfrente hoy es: ¿para qué tú has sido llamado? ¿Para qué tú has sido llamada? ¿Qué es lo que te ha llamado el Señor? ¿Para qué te ha llamado al Señor? Supongo que no será para estar sentado en la iglesia, porque eso no tiene sentido, ¿cierto? Nos ha llamado
con un llamamiento santo. Y él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Eso nos dice en Romanos capítulo 1:1. Pablo tenía conciencia para qué, cuál era el propósito de Dios en su vida. En el saludo está incluido también, o está incluido su discípulo Timoteo. Timoteo no es apóstol, es hermano. Hace énfasis en una relación de creyentes que también tiene con toda la iglesia, a quienes posiblemente no había visto antes. Mirar, hermanos, la iglesia nunca debe olvidarse que nosotros hemos sido llamados por Dios y que como pueblo e individuos tenemos una misión y una finalidad, ¿sí o no? Sí, vosotros sois, va a decir Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, así es. Ahora, una carta, ¿a quién dirige? Por supuesto, a los creyentes en Colosenses, pero él va a dar un detalle muy claro de quiénes son estos creyentes. Esta carta está dirigida a Colosos, pero no a todos sus habitantes, sino, y él va a dar aquí dos palabras muy claves para nuestra vida: los santos y fieles en Colosos. Dos calificativos, hoy estoy torpe en hablar, que no significaban ninguna característica especial, sino que son sinónimos de los creyentes verdaderos. Porque todo verdadero creyente es fiel y es santo. Busca la santidad y vive la fidelidad. Si no buscas la santidad, no verás a Dios. Es lo que dice la Biblia, ¿no? No lo estoy inventando yo. Si no eres fiel hasta la muerte, no recibirás ninguna corona. ¿No es eso lo que dice el Señor? Así que, santos y fieles, es a esto a que ellos escriben. No es a toda la gente de Colosos, pero a aquellos, ni siquiera a toda la gente que puede formar o puede asistir a la iglesia, pero es a aquellos que son santos y fieles, que son creyentes verdaderos. Santos hace sobresalir la idea de que son apartados para Jesucristo. Es decir, como creyentes deben vivir de acuerdo con esta santidad. ¿Dios te ha llamado, no? Si Dios te ha llamado, no te ha llamado solamente, y mira, eso es lo que nos hace creer la filosofía de este mundo, ¿no? Uno va a Cristo porque parece que entonces el banco se abre y tengo toda la riqueza que quiera. O la salud es tan grande que nunca me moriré. ¿Dónde está escrito eso? Muchas personas quieren usar a Dios como siervo suyo, pero Dios es Dios y es Señor. Y Él nos llama para que busquemos la santidad, para que realmente caminemos con Él, para que no juguemos, porque aquellos que juegan de religiosidad llevarán un chasco muy grande cuando llegue el día final. Llegarán allí y el Señor mirará y dice, no estás aquí en el libro de la vida, no te puedo dejar entrar, no tienes aceite en tu lámpara. Santos es el vínculo que nos relaciona a los creyentes con Dios. Son santos porque han sido apartados para Él mediante la salvación en Cristo. Hemos sido santificados por la salvación y el lavamiento de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Segundo, fieles, creyentes que deben manifestar su condición de tales en el mundo. Los que han abrazado la fe y que expresan con firmeza una vida adherida, unida a Cristo y que corresponde al principio vital de cada cristiano o que cada cristiano ha recibido. La fidelidad, hermanos, es la manifestación visible de la fe. Si tienes fe, eres fiel a Dios. Si dices que tienes fe y no eres fiel a Dios, no tienes ninguna fe en el Señor. Porque la fidelidad es el fruto visible de una fe en Dios, de una fe
que cree quién es Dios, que cree quién es Jesucristo, que le ama, que le sigue y que esto es su siervo. Ahora, eso nos recuerda en Éxodo 19, 5, 6, el Señor hablando al pueblo de Israel. Esto, después de dar los mandamientos o ahí hablando y mostrando cuál era su deseo al pueblo, el Señor va a decir a través del profeta: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios hablando al profeta: si somos del Señor, seremos gente santa y un reino de sacerdotes. Los creyentes que están en Colosas, pero que están en Cristo, es lo que Él quiere decir. No solo creyentes, sino los que están allí y que están en Cristo. Son personas que viven en la ciudad de Colosas, pero lo más importante es que su vida espiritual se desarrolla en Cristo. Jesús es el principio de vida, su razón de vivir y su esperanza de vida. Eso nos recuerda otra epístola hermana, esto de Filipenses 1:21, cuando el apóstol Pablo dice así: para mí el vivir es y el morir ganancia. Y ahora, él entonces le saluda de una forma muy bonita: gracia y paz. Su saludo termina uniendo esta fórmula griega y también hebraica, caris y shalom. En verdad, gracia en la palabra y en el saludo griego quería decir gozo, alegría en el Señor. Y eso fue transformado hasta llegar a este favor inmerecido. Y shalom, que nos quiere decir paz. La gracia incluye el favor divino con toda su eficacia espiritual. El saludo nos recuerda la infinita misericordia de Dios para contigo, para conmigo, para con nosotros. Antes éramos enemigos de Él en nuestras malas obras. Al perdonar nuestros delitos y pecados mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, ahora tenemos ese favor, y el pago fue pagado por nuestras culpas. El deseo del apóstol está también la paz, la gran bendición que nace de la cruz. ¿Os acordáis Jesús diciendo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy? Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Depositada la fe en nuestro Salvador, la paz viene, porque la enemistad con Dios y la ira por el pecado fueron extinguidas en Cristo, para quien nosotros creemos, ¿no? La gracia se convierte en amistad con Dios y la paz en tranquilidad. El que está en la roca no tiene por qué tener miedo. El que tiene a Cristo no anda desesperado ni ansioso. El que realmente confía en el Señor, su alma reposa tranquilamente, porque aún en el valle oscuro de la sombra y de la muerte, allí está Él y no nos abandona en ningún momento. Quiero concluir, hermanos, tantas cosas lindas que podemos ver solo en estas palabras. Parece que Pablo se daba cuenta de que las iglesias en su época estaban constituyéndose más en una institución religiosa y perdiendo el significado de la individualidad de cada creyente. Esa misma sospecha ha sido realidad y hoy es una realidad muy común. Muchas personas simplemente van a la iglesia el domingo y fichan. Pronto, Señor, ya me he descargado, ahora ya puedo vivir una semana como yo quiero. Domingo vuelvo allí y otra vez ficho. Y dame mi paga. Pero eso no es cristianismo. Porque el que quiere vivir con Cristo tiene que unirse e identificarse con Él en su muerte y también en su resurrección. Amén. Esto no es religiosidad.
No tiene nada que ver. Hay personas que van a la iglesia o a su iglesia 4 veces en la vida, ¿no? Esto cuando nace, cuando se bautiza como pequeño, o cuando se casan, o cuando se confirman, y si te vi no me acuerdo. Eso no es cristianismo. Nunca los fue, ni nunca lo será. Los saludos iniciales se cierran con 2 frases, colocadas en paralelo significativamente. Escribe a los cristianos que están en Colosas y que están en Cristo. Y hermanos, el cristiano verdadero se mueve en 2 esferas. Está en cierto lugar del mundo, como aquí, en Tres Cantos, pero está también en Cristo. Somos peregrinos, tenemos una identidad, tenemos una patria. Casi puedo decir que tenemos un pasaporte espiritual. Amén. Vivimos en 2 dimensiones. En este mundo, cuyas obligaciones no trata con ligereza, pero por encima de esto, vive en Cristo. Por eso, las circunstancias externas, mira lo que quiero decir aquí, no influyen decisivamente en el cristiano. Su paz y gozo no dependen de ellas. El apóstol Pablo nos va a enseñar en Corintios que aunque mi casa humana se destruya, yo tengo una morada celestial que nadie me puede privar. Nuestra alegría no puede estar condicionada a si yo tengo dinero en el bolsillo o si no. Porque si siendo Dios mi Dios, aunque Él tuviera que mandar los cuervos a traernos comida, lo mandaría. Porque Él lo sostiene. Nuestro gozo no tiene que depender si yo estoy teniendo éxito en lo que estoy haciendo o no. Si yo estoy en luchas o estoy viviendo la gran vida. El verdadero cristiano, su gozo es Cristo. Su alegría, su paz, todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, para dónde vamos, está direccionado por nuestro Señor y depende de Él. Ahora entiendo cuando Jesús entonces dice en su oración, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que, hermanos, todos tenemos nuestro Colosas. Podríamos decir, todos tenemos nuestros Tres Cantos, o los que viven en otro lugar, en el lugar donde viva, San Sebastián de los Reyes. Todos tenemos un lugar en esta tierra donde vivimos. Pero lo importante es que estemos en Cristo. En Cristo. Y es Él quien le pone el tono a nuestra vida. Es Él el centro de nuestra vida. Si el Señor no es lo suficientemente amado por ti para que sea Él quien te gobierne, algo va mal en tu vida. Si el Señor realmente no es aquel con quien abrazado y que te ha dado una nueva vida y que tu vida ahora es plena porque está llena de su presencia en su vida, puede que seas un creyente religioso o nominal o hasta un profesional, pero eso no tiene sentido. En aquel día solo entrarán aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y nuestro pasaporte. La pregunta en esta mañana es, ¿quién es Cristo para ti? Realmente. Muchas personas que dicen, ay no, yo soy creyente, toda mi vida, mi familia, mis antepasados, puedo ir hasta 4ª, 5ª generaciones de creyentes en mi vida. Ojalá fuera así, pero lo importante es, ¿quién es Cristo para ti? ¿Es Cristo tu Salvador y tu Señor? ¿A Él te has rendido? ¿Lo has aceptado? Porque lo que el Señor dice a través del apóstol Juan, en el capítulo 1 de Juan es,
A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos o hijas de Dios. En el cielo solo entrarán los hijos y hijas de Dios. No entrará nadie más. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, si hay alguien aquí que todavía no te conoce como su Salvador y Señor y no hablamos de religión, te pedimos que tú reveles a ellos y que puedan conocerte. Pero a nosotros, que alguna vez, Señor, hemos entendido esta verdad y que te hemos aceptado, también ayúdanos, Señor, a mirarnos. Porque en un mundo donde vivimos, Señor, hay muchas cosas que quieren tomar el centro de nuestra vida. A veces nuestra propia enfermedad, a veces nuestros propios lamentos, a veces, Señor, nuestra propia voluntad, Señor. Pero no queremos eso. Tú eres el centro. Es lo que hemos cantado, Señor, y espero que haya sido de corazón. Porque si tú no eres el centro, no vale nada. Señor, hoy declaramos aquí en esta iglesia, nuestra iglesia, tu iglesia, pero donde nosotros nos reunimos, Jesucristo es Señor, Jesucristo es el dueño, Jesucristo es el Rey. A Él nos rendimos y a Él también nos agachamos y ponemos nuestras coronas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Saludaos en el amor del Señor.